La Asamblea del Pueblo Guaraní fue fundada en los años 80 buscando la recomposición territorial. Paralelamente se fueron creando varias capitanías en el territorio chaqueño, siendo una de ellas la Capitanía Zona Macharetí, fundada el 8 de octubre de 1995 y que aglutina a 15 comunidades. Se consiguió en el año 2002, ¿no?, la titulación de 26.000 hectáreas a nivel de las capitanías, ¿no? Entonces ahí se ha venido gestionando, ¿no? Han gestionado nuestra Burubichareta, que ahora existe o no existe con nosotros, pero eso siempre ha sido la lucha de la nación guaraní, ¿no?, a nivel de la nacional, ¿no?, APG, CCC, capitanía y las comunidades, ¿no?, de las demandas que siempre se ha proyectado, ¿no?, tener una ganadería, ¿no?, aquí en nuestro Yembiguazú. Entonces en este momento, bueno, seguimos, ¿no?, produciendo, ¿no?, ya tenemos ese logro para ocupar nuestro territorio, ¿no? Villapote cuya surupay ore burubichareta pe no tenonde y coreta jareteta papu yapo lucha no como consigue pa territorio vena amon cueta opa mon caño rewi amon cueta embarazo moi mahaye opa baraku ore ñe duputa no ore no me valora opa herto yapo para que ore como consigue pa vena uyeka herupi proyecto ma gobierno me no pa ore mburu no pa cerca frontera Paraguay indígena y papi ore duyima sienta monoi 6 comunidades y me monoi ore unidad productiva gracias ore me apoyo institución esta vez. Centro ganadero Yembiguazú, que hoy día está consolidado como Capitanía Zona Macharetí, de a poco, con el impulso de las autoridades, de los burubichas zonales, burubichas comunales, comunarios, hombres, mujeres, y el apoyo de instituciones públicas, privadas, y también académicas como son las universidades, han intervenido en este centro para consolidar y sin embargo la fragilidad del ecosistema chaqueño ha hecho que paralelamente vayamos trabajando lo que viene a ser el manejo de nuestro monte nativo para hacer la ganadería comunitaria sostenible con el ganado bovino criollo que se tiene en el centro. Me llamo Alexis Rafael Arroyo, vivo en la comunidad de Timboycito, donde se cría chancho, oveja, gallina y pato. Bueno, habría que tocar puerta al gobierno municipal, ¿no?, para poder tener un buen apoyo, instituciones, y para seguir adelante con la producción y continuar, ¿no?, con nuestra ganadería, tanto como comunidad y en Yembiguazú. El proyecto que estamos cerrando con la comunidad de Timboycito en su predio denominado Tentapuau es gracias a la gestión de la Capitanía junto a la institución IPDRS. Trabajo que consistió en el cerramiento de diferimiento de 200 hectáreas de monte nativo chaqueño, en la elaboración de cartillas para capacitación en manejo de monte, manejo del suelo y el uso eficiente del agua. Y también en la elaboración de un material audiovisual para difundir todas las experiencias desarrolladas con relación a la ganadería comunitaria en el Centro Ganadero de Yembiguazú desde su inicio a la fecha. Trabajamos con un proyecto de cerrado de 4 kilómetros, bueno, lo cual que tenemos cerrado una manga de 200 hectáreas, ¿no? Eso como el proyecto, una capacitación para cuidar el medio ambiente del monte nativo. Tenemos para preservar este monte por 3 años, ¿no? Es un plan de manejo de monte. Viene también a base de la zona de la capitanía, Zona Macharetí. Lo que más nos gusta es nuestra comunidad. Conocemos muchos árboles y ahí se alimentan los terneritos, las vacas. Debemos de cuidar las plantas, los árboles, porque ellos nos dan vida. Por los graves efectos que viene causando el cambio climático, manifestados sequías prolongadas, temperaturas extremas, saqueos descontrolados, incendios forestales, principalmente en la región del Chaco. Todos debemos contribuir en la reflexión y concientización para frenar este acelerado calentamiento global. Yembiguazú sostenible oremaera zonal
dueki quesillo estirado, luyapo quesillo, yapuave, o cuando dura feria, como ahora dura feria huevo, pentimbi dura Cochabamba de queso, Sucre, pendura y meteria, gua macharetipe, hanuga, opa majo ore queso, huicuareta, ama, poco es sostenible, ore mera, como zona machareti. Ya, aquí nosotros en Yembiguazo, ¿no? Elaboramos el queso chaqueño, que es a base de cuajera a los criollos, ¿no? Los criollos. Estamos mejorando el tema de los animales, hemos conseguido toros reproductores y se está mejorando la cría, la calidad del criollo, ¿no? Aquí es puro criollo. Es importante, ¿no?, recalcar o recordar, ¿no?, la presencia de estas dos universidades, ¿no?, tanto la Unigol Guaraní como la San Francisco, ¿no?, su unidad académica. Y bueno, para poder hacerlo partícipe, ¿no?, dentro de las actividades de la capitanía, de la organización, es primero invitarlos, sentarlos, consensuar con ellos, para poder tener capacitaciones, ¿no? Capacitaciones tanto en el aprovechamiento de carne, en el derivado de la leche. Hemos venido trabajando desde mucho tiempo. Aquí en la zona también, en el centro, y luego ya me he independizado gracias a la organización que me cedieron este terreno para donde yo poder hacer mi trabajo, criar mis animalitos para poder sostener mi familia, más todo, ¿no? Bien sacrificado para mí, el tema es lejos y aquí se sufre de todo, pues, ¿no? Ahí ya que se sufre hambre, se sufre peor cuando a veces hay los malos caminos, la sequía más todo nos afecta. Y bueno, así estamos luchando siempre. A pesar de las distancias, el costo económico, las dificultades que se tiene para llegar hasta el centro Yembiguazo, la capitanía ha tenido la capacidad de poder desarrollar ganadería comunitaria en este predio, demostrar al Estado boliviano que este territorio, esta TCO, cumple con la función económica social. Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní. No hay pago como mi pago, mi hermoso Macharetí. Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní. Maete cherenta, cherenta, Macharetí y por ahora mí. Te lo digo en castellano, te lo digo en guaraní. Soy de un pueblito del Chaco llamado Macharetí.